Hola, muy buena para todos, profesora. Nuestro proyecto de macroeconomía está presentado en esta oportunidad por la compañera Hilary Díaz, Carla Urquijo, Laura Romero, Laura López y mi persona, Johan Leal. Y nuestro proyecto macroeconómico está basado en estudiar a el país de Chile. En primera instancia, tenemos el análisis del cambio significativo que ha tenido la economía de bienes y servicios en el país de Chile. A través del tiempo, pues bueno, la economía chilena es una economía muy fructífera, de muy buenas oportunidades de crecimiento y demás, pero a través de los últimos 10 años ha podido experimentar grandes cambios significativos, principalmente en todo el tema de la pandemia, que no solamente afectó a Chile, sino afectó prácticamente a la economía mundial. Tuvo diferentes variaciones, principalmente en los últimos años fluctuó mucho lo que es las tasas de inflación, ¿sí? Relativamente bajas desde el 2016, progresivamente fueron aumentando a través de los años. Posteriormente también tenemos unos fuertes cambios significativos en la producción de la industria, tanto en la fluctuación de los costos, que fueron variables diferenciales para el cambio de esta moneda. De igual manera, los ingresos totales del gobierno central han aumentado significativamente en los últimos 5 años. A través de este tiempo se han podido evidenciar que los ingresos tributarios de las personas han sido mucho más elevados, de tal manera que el recaudo tributario a través de la economía chilena ha podido verse incrementado en la economía. Y ese incremento, esto favorece a que se incrementen las obras o la educación, salud y demás requerimientos que requiere la sociedad chilena. Los fenómenos variables, tanto como inflación, desempleo, en la economía chilena, se puede pensar de la siguiente manera. Lo que es la inflación, aproximadamente desde el año 2012 hasta la presente fecha, se ha podido ver una curva ascendente a través de los años. De tal manera se puede evidenciar que a través del tiempo la inflación se ha mantenido constante en su incremento. Por otro lado, se ha podido evidenciar que lo que es el desempleo a través de los años, desde 2012, 2013 aproximadamente para la fecha, ha tenido varios cambios significativos, unos generalmente descendentes en la disminución del desempleo del país, pero han sido cambios rotatorios. En el 2020 hubo una balanza que incrementó este valor, pero generalmente Chile es una economía en la cual existe muy bajo desempleo en el país. Y por último, y no menos importante, el PIB de la economía chilena. Este ha sido muy constante en su variación, tanto incrementos como decrecimientos en la economía, ha sido muy fluctuante su cambio, ¿sí? Esto se puede interpretar de muchas maneras, generalmente que la economía se favorece de ciertos sectores o de otros que recaen en el mismo. De tal manera hay que buscar un equilibrio entre ese PIB para que no sea tan drástico sus cambios. La descripción de las situaciones del entorno mundial que son relevantes por su impacto en la economía global son la política monetaria. En esta los gobiernos pueden implementarlas para frenar la economía y las decisiones sobre tasas de interés, gasto público, impuestos pueden influir en la demanda agregada a los mercados financieros, en la inversión y la inflación a nivel mundial, afectando así el equilibrio macroeconómico. Dentro de estas se encuentran la tasa de interés y el tipo de cambio. También está la política fiscal. Esta incluye decisiones sobre el gasto público y los impuestos. Tienen varios efectos en la economía global. Estos varían depende de la naturaleza de las medidas fiscales y el contexto económico en el que se implementan. Esta juega un papel importante y crucial en la estabilidad macroeconómica al influir en los niveles de gastos, ingresos y endeudamiento del gobierno. Algunos de los aspectos de las políticas fiscales son la estabilización económica, que como bien dice se utiliza para estabilizar la economía en corto plazo, la demanda agregada y en el aspecto internacional encontramos el comercio internacional, el cual es el intercambio de bienes y servicios entre países y es fundamental para la economía global. También está la cadena de suministros, que depende de la capacidad de integración e interrelación de las empresas involucradas en esta. Se deben cumplir con estándares establecidos para lograr un resultado favorecedor en todas las partes del proceso. También encontramos el crecimiento económico. Este logra la estabilidad de las principales variables económicas de una economía, como el nivel de producción, el empleo, la inflación y el crecimiento. Encontramos también el control de la inflación. Este es uno de los objetivos claves de la política monetaria. También encontramos la guerra. Los efectos de la guerra, sumándose a los problemas políticos, han sufrido graves revés debido a la gran medida de la invasión
que hubo de Rusia a Ucrania. Esta inflación que se da por la guerra ha desequilibrado la oferta y demanda en muchos de los países y dio lugar a endurecer la política monetaria. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Quijo Rubio. Vengo a hablar sobre cómo una de las formas de estas situaciones impactan la economía de nuestro país en estudio, que en este caso es Chile. La economía chilena se ve afectada por la política monetaria en un cambio de los precios relativos. Esto implica que el país tome prevención para proteger su balanza de pago, lo cual provoca cambios intensos en la estructura económica. A pesar de los diferentes aspectos que pueden afectar el sector económico de Chile, este país se ha sabido mantener financieramente gracias a su nivel de comercio e inversión. Una de las cifras agregadas macroeconómicas a nivel mundial se ha visto bastante relativa durante la pandemia del 2020. La economía de Chile avanzó significativamente en la resolución de los desequilibrios debido a los cambios macroeconómicos acumulados durante los últimos años. La demanda interna siguió ajustándose, pero la inflación disminuyó, aunque se mantiene por encima de la meta. Uno de los aspectos que sería muy bueno para acelerar y progresar sería impulsar el crecimiento de la productividad. Para ello es necesario reducir obstáculos regulatorios, fomentar la adopción de la tecnología, promover la competencia, mejorar la educación y las capacidades de gestión, aumentar la participación femenina. También tenemos una de las estrategias que pueden ser clave. El sector privado puede ser un socio muy fuerte en la construcción de una sociedad más inclusiva y más productiva y verde. Este diagnóstico del sector privado sostiene que para ello ocurra es necesario abordar tres grandes desafíos, que son mejorar la productividad, apoyar la innovación y mejorar todas las habilidades posibles. Muchas gracias. Cordial saludo para toda la audiencia. El día de hoy les estaré hablando de algunos aspectos importantes del último informe de la política financiera de Chile. En este se debe resaltar un punto importante, y es que actualmente se está viviendo un contexto geopolítico complejo, lo que implica para la economía mundial fuente principal de riesgo. A pesar de esto, según lo indica el Banco Central de Chile, este país cuenta con capital suficiente para afrontar escenarios severos. Por otra parte, el informe indica un aumento de los riesgos externos, lo que nos reafirma que se debe continuar fortaleciendo la capacidad del sistema financiero para que éste pueda cubrir cualquier evento adverso posible que se pueda presentar más adelante. Gracias. Buen día. El Banco Central de Chile es el encargado de implementar las políticas monetarias. Este es el principal instrumento que utiliza para proteger el valor de la moneda nacional. Esto buscando que la inflación sea baja, sea estable. El banco utiliza los instrumentos necesarios para que la inflación anual del índice de precio al consumidor se ubique en la mayor parte del tiempo posible en la meta, la cual es el 3%. La inflación ha seguido disminuyendo, aunque se mantiene alta. Se prevé que para la segunda mitad del 2024 baje al 3%. Las políticas monetarias del Banco Central han tenido un rol relevante en dicho descenso. El banco ha comenzado a reducir las tasas de interés en línea con la disminución de la inflación y el comportamiento de la economía, permitiéndole reducir también las tasas de índice de políticas monetarias. Las proyecciones de crecimiento para Chile no tienen grandes cambios respecto al informe presentado en junio del 2023. Para el próximo año se prevé que la economía chilena volverá a crecer y la inflación retornará a la meta del 3%. Se prevé que la inflación crecerá en el 4.3% anual para llegar a la meta. Hacia el 2024 y 2025 la economía volverá a crecer, el consumo y la inversión se irán recuperando a medida que el crecimiento sea más barato y los ingresos suban luego del precio de una alta inflación que han venido presentando. A pesar de ello,
la economía sigue enfrentando riesgos importantes. El Banco Central se ha mantenido muy pendiente de ellos, velando siempre por el control de la inflación. Los riesgos siguen asociados principalmente a un posible deterioro de la situación global. Otro dato relevante es que el Consejo también adopta decisiones o regulaciones financieras y cambiarias, pero todas estas decisiones están orientadas al logro de los objetivos del Banco Central, el cual mencionaba anteriormente, es velar por la estabilidad de precios. Gracias.